9 de la mañana con 39 minutos. Continuamos en Ampliación de Noticias aquí en RPP y el perfil del nuevo funcionario público en un proceso de reforma, de tanto cuestionamiento que ha habido a la imagen del Estado. Un Estado, hay que decir la verdad, poco amigable, poco colaborador, cooperante con el ciudadano común. Hace necesario reflexionar sobre este punto y la necesidad también de que los especialistas puedan opinar. Tenemos el gusto de presentar a Carolina Guibú, especialista en tema de gestión pública de la organización no gubernamental Ciudadanos al Día, y el doctor Guillermo Díaz, economista de la Corporación Andina de Fomento y líder del equipo técnico de buenas prácticas de gestión pública 2011. Recordemos que Ciudadanos al Día siempre además premia, ¿no? Reconoce a la trayectoria y los esfuerzos que realizan los buenos funcionarios públicos a nivel local, a nivel del Poder Ejecutivo también. Bienvenidos a ambos, Carolina y Guillermo Díaz. Lo importante es reflexionar precisamente lo que decíamos sobre esto. ¿Qué perfil debe tener el nuevo gestor público y sobre todo en un proceso de cambios tan acelerados como hay a nivel de la reforma del Estado? Bueno, el funcionario público, el actual y el que se incorpore en el nuevo gobierno va a tener muchos retos, ¿no? Y retos importantísimos alrededor de cómo gestionar, ¿no?, un país que está en crecimiento, ¿no? Un país que está en crecimiento y que definitivamente necesita que la función pública crezca con él o vaya a su paso, ¿no? Entonces los funcionarios públicos ahora necesitamos que tengan esta capacidad y esta innovación para poder responder adecuadamente a esas necesidades de los ciudadanos, de los empresarios, de querer ser dueños de su propio destino y generar sus propios empleos y sus propias iniciativas. Bueno, el gobierno del presidente, ¿no?, García creó esta área de servir con el propósito de estudiar precisamente la reforma y crear un nuevo perfil del servidor público y establecer cánones de meritocracia para mantener un buen equipo, porque lo ideal sería que el Estado no esté renovando cada cambio de gobierno, sino mantener un equipo fundamental. ¿Cuál es la evaluación que tienen, Carolina, respecto a eso? Justamente lo que hemos hecho a través del premio a las buenas prácticas en gestión pública es tratar de identificar cuáles son esas bases, esos estándares que deben tener los funcionarios públicos para gestionar mejor, ¿no?, hacer mejor las cosas y poder dar resultados, ¿no? Y justo Guillermo Díaz, que es el líder del equipo técnico de nuestro premio, puede explicar mejor cómo es este proceso, ¿no?, para poder generar justamente estándares hacia la gestión pública, ¿no? ¿Cómo no, Guillermo? Sí, encantado, muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, digamos, lo que busca el premio es precisamente rescatar lo bueno de la gestión pública, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros vemos, este es el 7º premio, hemos tenido una serie de, digamos, una curva de aprendizaje, digamos, bastante importante, y lo que observamos es que existen retos a la hora que uno analiza, digamos, las buenas prácticas y desde el punto de vista del premio identificamos básicamente 3 retos, ¿no? Uno de ellos es el tema de la carrera pública que comentaba Carolina, donde debería darse una carrera pública, digamos, en términos con evaluación y méritos, digamos. Y capacitación permanente. Capacitación permanente, necesitamos un funcionario público altamente capacitado y sobre todo que se le reconozca su labor, ¿verdad? Porque eso es un punto importante para, digamos, en una empresa, para que te pongas la camiseta necesitas incentivos monetarios y no monetarios. Y uno de ellos, el monetario es importante, claramente, pero el no monetario también es mucho más importante, que se sienta a gusto en su trabajo. Ahora, ¿qué señales ven ustedes en los integrantes del nuevo gobierno que está por iniciar sus funciones ahora el 29 de julio? No falta absolutamente nada más que un mes. Hablabas de la carrera pública y el único ejemplo que vemos, la carrera pública magisterial que se ha intentado ahora, que se ha puesto en marcha, y ha sido cuestionado por el nuevo gobierno y se está dejando de lado por precisamente promesas que se han hecho en el camino, ¿no? Es decir, se comprometieron con un sector del profesorado, del magisterio nacional, y dijeron esto se revisa y esto ya no va. Una de las principales lecciones del premio es la continuidad de las políticas. Eso es un tema institucional. La idea es institucionalizar estas buenas prácticas, ¿no? Y lo que nosotros encontramos en el premio es que las buenas prácticas, en general, toman entre 7 y 11 meses para dar los primeros resultados. Eso nos revela claramente de que la continuidad de los equipos técnicos es importante y la continuidad de las políticas. Entonces yo diría que de lo que se trata es valorar lo bueno, ¿verdad? Y lo que hay que cambiarlo,
hay que cambiarlo, hay que ajustarlo, pero sobre la marcha hay que andar sobre lo que ya se ha hecho y que efectivamente funciona, ¿no? ¿Y qué está funcionando en la visión de Ciudadanos al Día? Por ejemplo, en términos de la carrera pública, estos esfuerzos que se han hecho en educación, el tema de servir que tú comentabas, son dos ejemplos muy claros Que habría que mantener entonces. que habría que mantener y profundizar, ¿verdad? Y evidentemente ampliar a todo el espectro del sector público, ¿no? Yo recuerdo que Ciudadanos al Día ha premiado incluso a nivel local, emprendimientos, iniciativas, gente nueva que ha trabajado, por ejemplo, en Cajamarca, me acuerdo sobre la administración de la distribución de la leche, porque es una zona ganadera. ¿Cómo se focaliza la eficacia, el trabajo de las personas? No estamos hablando solamente de funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo, sino básicamente los gobiernos locales. Claro, uno de los principales retos del país y del siguiente gobierno en general es cómo articulamos, ¿no?, tanto a gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, y que esos aprendizajes, ¿no?, de esta gente que está más preparada para la gestión desde el gobierno local no se pierdan, ¿no? Nótese que cada cambio de gobierno, los cuadros técnicos también salen, y eso no debería ser, ¿no? Podrían cambiarse los cuadros, digamos, de decisión política, ¿no? Eso es parte de un proceso electoral, pero los cuadros técnicos, como ocurre en otros países, deberían permanecer. Sobre todo porque ya han tenido un aprendizaje en la marcha alrededor de cómo hacer las cosas mejor. Y en los gobiernos locales es clarísimo, ¿no? Hay muchos cuadros técnicos muy buenos en donde se ha tratado de trabajar orientado a resultados, ¿no? Nuestro presupuesto público actualmente, solo el 11% de nuestro presupuesto público está orientado a resultados. Solo el 11%, o sea, el resto se gasta sin siquiera saber si fue efectivo el gasto o no, y se sigue asignando dinero con el mismo criterio, ¿no? Exacto, y cuando hablamos de meritocracia, no solamente seleccionar al mejor para que tenga un cargo, sino evaluarlo permanentemente. Incentivarlo también, ¿no? Porque Claro. vamos mucho por el lado de la sanción y poco por el lado del reconocimiento, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Porque el control excesivo también opaca o es un corsé para la innovación, ¿no? Ayer, por ejemplo, tuve en programas Sin Vueltas en la Noche a un policía que había encontrado $1.000 en la calle y además $1.000 no dentro de una billetera, sino un fajo de billetes, y lo había devuelto al banco porque era uno de los que custodiaba el banco. Justo llegó la señora, ¿no? Así Que había es. sido... Y luego vino una señora y los reclamó. No cogió ni un billete, Ni un ¿no? solo billete. Y lo que me pareció importante es que lo van a condecorar, lo van a reconocer. O sea, ese tipo de cosas también son necesarias, ¿no? Y es la base del premio a las buenas prácticas en gestión pública. ¿Cómo reconocemos en este país en donde solo se habla muchas veces de corrupción, de lo malo, cómo reconocemos a aquellas personas que hacen la diferencia, que hacen la diferencia, ¿no? Y que de alguna manera debemos sentirnos orgullosos de que, a pesar de la dificultad del trabajo que significa la función pública, están haciendo bien su labor, ¿no? ¿Cuándo es la premiación, Guillermo? ¿Cuándo termina la evaluación? El 20 de julio en la Universidad del Pacífico va a ser la premiación de él. Muy bien, Ciudadanos al Día, como siempre. A todos los que hayan ganado el premio, ¿no? A todos los que hagan buenas prácticas. Gracias a Carolina Liboy y a Guillermo Por Díaz supuesto que de sí. Ciudadanos al Día. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.